Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones. Deseo que la gracia y la bendición de nuestro Dios sea para cada uno de ustedes y para cada uno de los miembros de su familia. Mi nombre es Mario Giovanni Cárcome. Para mí es un gran placer y un gran privilegio estar frente a estas cámaras trayendo un mensaje del Señor Jesucristo. Si usted gusta, puede compartirle. Posiblemente hay alguien que pueda beneficiarse de esto. Desde ya se lo agradezco. Pues vamos directo a la palabra en Efesios capítulo 2. Hay una palabra que ha estado impactando mi vida grandemente porque hay veces que nosotros, cuando hablamos del Señor, cuando los cristianos venimos y predicamos al Señor, predicamos y las intenciones son, pero muy buenas y grandes del corazón, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que el beneficio de uno conocer al Señor Jesucristo, o sea, por lo menos yo me doy cuenta de dónde Dios me rescató, ¿verdad? Y wow, cuando yo conozco personas que están lidiando con ciertos problemas que yo lidié en mi vida y cómo Dios me sacó de los problemas que en los que yo me encontraba, especialmente internos, emocionales, de lidiar con bajo estima y con un orgullo, soberbia y con vanidad y con tantas cosas que uno brega en el mundo, inseguridades, falta de, ¿cómo se dice?, bajo estima y tantas cosas que uno pasa emocionalmente por los golpes de la vida y la forma en que usted sabe que uno viene a ser hasta cierto punto el resultado o sea, del barrio donde se cría, la gente que se rodea, los libros que lee, la música que escucha y las películas que ve posiblemente. Muchas cosas en nuestra vida van formando carácter y en algunos casos nos destruyen, en algunos casos nos construyen. Pero bendito el Señor que Él ha venido el Señor Jesucristo murió para darnos una oportunidad de una nueva vida, para nacer de nuevo. ¿Va? Porque en el mundo nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa, o ya venimos por cuestiones del pecado que recibimos desde Adán y Eva. O sea, así nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, nosotros, eso de generación en generación, los pecados se van pasando. Esa es la naturaleza humana, pecaminosa. Ya lo he explicado en muchas otras enseñanzas, pero que la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino no solamente como una alternativa, sino como la respuesta, como quien dice esa línea de salvación para nosotros. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablándole, aquí en esta carta a los Efesios, en el capítulo 2, Pablo está hablando a los cristianos y le está recordando a los cristianos, nos está recordando de dónde Dios nos sacó. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso, entonces ahí nos recuerda que perdidos estábamos. Prácticamente lo que está diciendo aquí es que el diablo tenía un control total de nuestra vida cuando nosotros estábamos en Cristo. O sea que estas son buenas nuevas para los cristianos que nos recuerda, wow, de ahí vengo yo. Y es buenas nuevas para la persona que no conoce a Cristo para que se dé cuenta, wow, o sea, eh, el recibir al Señor Jesucristo no es la membresía para ser parte de una iglesia o de una religión, o es cambiar de religión, o un asunto de religión, per se. No, no, no. El recibir al Señor Jesucristo es la respuesta a toda necesidad interna que nosotros tengamos. Porque, mire, hay veces que uno no se da cuenta de que, no sé si usted ha visto las vacas cuando hay pájaros que se les suben en la espalda y la vaca anda ahí tranquila con ese pájaro ahí encima y ni cuenta se da. O sea, no estoy diciendo que somos vacas ni que tenemos pájaros. Lo que le quiero decir es de que
Hay veces que nosotros podemos tener condiciones en nuestras vidas internas que no nos damos cuenta. Hay gente que vive con una cólera, con una rage, que solo, o sea, solo les dice una cosita y son mecha corta, como dicen por ahí popularmente. Y la gente dice, oh no, que él es enojado como su papá, o salió con ese carácter tan fuerte como su mamá. Lo heredó de su abuelo que siempre andaba. No, las personas que viven con ese enojo no son felices. ¿Por qué? Porque el enojo trae tristeza, eso no es el plan de Dios para su vida. Es imposible uno ser feliz con un enojo constante. ¿Sí me dejo entender? Ese no es el propósito de Dios para su vida. No es el diseño de Dios para con usted y para conmigo. La Biblia dice que los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. O sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice en Isaías 53 que la paga que dice el Señor, de que el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo. O sea, que el Señor Jesucristo sufrió un castigo específico para que nosotros pudiéramos sentir paz. Yo lidié con la bajoestima. ¿Y qué pasa? Que no es fácil. La bajoestima hay veces que no se interpreta, o sea, se muestra de una forma donde la persona con bajoestima o es penosa, cohibida, o no quiere moverse ahí entre las multitudes, no puede hablar en público, o al contrario, es una persona que siempre está diciendo chistes, una persona que siempre llega a los sitios haciendo ruido, que es popular, que tiene la respuesta para todo, sabe bailar, sabe hablarle a las chicas y una persona, pero mejor dicho, que viene siendo como la chispa de la fiesta y es popular y todo eso. Y esa es la persona más solitaria. Es como esos hombres mujeriegos, y se lo digo porque he conocido mucho y porque, o sea, me da pena, pero que pasé por esa etapa en mi vida donde como muchos hombres andaba ahí pues y haciendo cosas indebidas, que me da hasta vergüenza, no estoy orgulloso de eso. Y la verdad es que es pura bajo estima. Todos los mujeriegos, los hombres que andan con mujer o mujer, son tipos tan vacíos, tipos que tienen que buscar en diferentes relaciones eso que los haga sentir hombres, porque por dentro son así de chiquitos, se lo digo por experiencia. Porque a mí la bajo estima me empujó a un punto de que yo era esa persona, siempre el chiste, siempre la fiesta, y donde iba, y andar vestido, y gastando, y haciendo, y pretendiendo, y todo eso es una farsa, ese es lo más vacío que existe. Es una mujer promiscua, o un hombre promiscuo, o una mujer que ande de fiesta en fiesta, enseñando todo, queriendo llamar la atención, porque por dentro se siente totalmente vacía y necesita esa admiración de otras personas. Porque por medio de eso se alimenta el sentirse algo o alguien. Y esto se lo digo con respeto, sin querer, o sea, no me estoy imaginando a nadie, simplemente yo me recuerdo cómo yo me sentía, donde yo, o sea, comenzaba el lunes y ya quería que llegara el viernes para ir a una fiesta. Y la cuestión es de que hay muchas personas que no viven la semana esperando el viernes, a otros el jueves, viernes, sábado y domingo, porque el fin de semana es donde van a la fiesta, van a beber, van a hacer esto, se encuentran con los amigos, porque si eso no sucede, se enferman. O sea, es una cuestión, es una vida totalmente vacía, y eso es lo que dice la palabra aquí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. ¿Sí me dejo entender? Pero mire qué precioso es este. Y ese es el mensaje. El Señor es tan bondadoso. Yo no soy cristiano porque quería ser buena persona o porque quería dejar un vicio. No, yo soy cristiano porque en Cristo Jesús yo encontré sentido a la vida. Le encontré el sentido
a todo, a los negocios, mi relación con mis hijos. Si mi esposa hubiera estado viva en este momento, posiblemente la relación podría ser extremadamente súper mejor de lo que nunca pudo haber sido o lo que pudo haber sido antes. ¿Sí me dejo entender? Um, y en el Señor Jesucristo yo encontré que encontré el valor para mí mismo. Por eso es que algunas personas que son exitosas, como abogados, doctores, y que tienen su esposa, sus hijos, si les cuesta venir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno habla así de que, vaya, por ejemplo en mi caso, que yo emocionalmente yo estaba destruido por todos los golpes de la vida, ¿verdad? Porque una persona herida hiere. Entonces yo hería personas, las personas me herían y así pues. Y vivía tiempos felices y tiempos malos, en altas y bajas como cualquier persona normal. Pero que lo que yo le voy a leer ahora mismo de la palabra, esto nos va a llevar un poquito más allá y nos va a dar una razón mayor por la cual buscar recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque el Señor no solo nos salva de los vicios, de los problemas emocionales o por los fracasos de la vida. Yo eso lo digo y cuento cosas de mi vida personal para que si hay alguna persona que posiblemente se identifique con lo que le estoy diciendo, le pueda servir. Pero mire cómo la condición del hombre, ¿verdad? Que la Biblia dice que, que Él dio, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los delitos y pecados del hombre no son las drogas o los delitos como nosotros los conocemos, como los crímenes. No, los delitos y pecados están dentro del hombre. ¿Sí me dejo entender? Dentro del hombre. Los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, el odio, el rencor, la falta de perdón, la envidia, el narcisismo. O sea, todas estas cosas están en el corazón del hombre. Y eso nos descalifica para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. O sea, que podamos estar con Dios toda la vida. Por eso es que es necesario que Cristo venga. Porque nosotros sin Cristo estamos muertos espiritualmente. La Biblia dice en el capítulo 2, en la carta de los Efesios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Oiga bien lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, quiero que usted sepa de que físicamente usted está vivo, pero espiritualmente está muerto. Y esto yo se lo voy a comprobar con la palabra. Y no se sienta mal porque eso no es un insulto. Simplemente es como ir donde el doctor y que el doctor le diga, mira, tenés una diabetes grave y es importante que uses la insulina. Creo que así se llama. Que lo use, la insulina, que te la pongan a la pierna o qué sé yo cómo se usan. La verdad es que no conozco mucho del tema, pero que venir al Señor, por eso es que la Biblia dice de que los enfermos son los que necesitan del médico, ¿verdad? Entonces, esa era la condición, es la condición del que no conoce a Cristo, y era la condición mía cuando yo no estaba con el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea que aquí esta palabra le está diciendo a usted el pasado, el presente y el futuro de un individuo que le da su vida al Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, esa era mi condición en el pasado. Cristo me dio vida, Dios me dio vida juntamente con Cristo. O sea, cuando yo recibí a Cristo, me dio vida, una nueva vida, el Señor, nací de nuevo. ¿Ok? Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, que aquí ya está hablando de cuál va a ser mi futuro. La Biblia dice de que cuando nosotros muramos, dice la Biblia de que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, pero dice la Biblia que los muertos resucitarán primero y después los vivos van a ser arrebatados a las nubes con el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra.
Entonces, ya aquí Dios está hablando de mi futuro. ¿Cuál es mi futuro? De que yo voy a resucitar. Por eso dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea que ya Dios lo da como un hecho, porque Dios no está limitado por los tiempos. Dios puede estar en el 1900, perdón, en el 2000, en el 2080, como puede estar en el 1902. Porque Dios, usted sabe las carrozas, el parades que uno mira que van marchando con los tambores, uno los ve pasando así, después ve al otro. Dios desde arriba puede ver el principio y el final de las carrozas. Así es la vida. Entonces aquí dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea que estaba muerto, me dio vida juntamente con Cristo y me resucitó, o sea, hablando de un futuro no muy lejano, porque ya el Señor Jesucristo está por venir. Y después dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea que ya está hablando de un futuro, después de la resurrección, está hablando de un futuro eterno, donde nosotros vamos a estar con Cristo por toda una eternidad. Eso es lo que esta palabra está hablando, de mi pasado, de mi presente, paso por paso. Y dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El verso 7 del capítulo 2 de la carta de los Efesios, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que dice de que Dios nos va, o sea, por medio de nosotros, le va a hacer saber a toda la creación qué tan bueno es. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, ni Mario Giovanni Cárcamo, ni ningún ser humano es merecedor de tan gran salvación, de tan gran bendición. No nos merecemos de que el Señor Jesucristo haya sufrido en la cruz de Calvario y muerto por nosotros. Ninguno de nosotros. Todos nosotros nacemos y crecemos mientras no estamos con Cristo, totalmente maldecidos por el pecado. No hay un ser humano. Usted no necesita ser una persona, ¿cómo se dice? Un atheist. Usted no necesita ser un ateo para estar en contra de Dios. Si usted no recibe al Señor Jesucristo, usted prácticamente está blasfemando contra Dios o contra el Espíritu Santo. Esa es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque es el único pecado que nunca va a ser perdonado. Si una persona se muere sin el Señor Jesucristo, después de la muerte viene el juicio. Eso es lo que dice la palabra. Y es eso lo que, cuando nosotros predicamos a Jesucristo, eso es lo que nosotros queremos inyectarle, transmitirle, que el infierno no fue hecho para que usted o para sus compañeros de trabajo, su familia, sus niños, para ninguno de nosotros los seres humanos. Por eso es que el Padre mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el único chance que nosotros tenemos, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y mire qué precioso es esto, que la Biblia dice, me encanta esto, que dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, ¿por qué dicen Cristo, con Cristo? ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es la única forma. Si usted practica alguna religión donde se usa una pintura, un santo, una estatua, un crucifijo o una cuestión que usted le ponga fe, que es hecha por manos humanas, o sea, lo siento, pero eso no es la forma. No conforme a lo que dice la Biblia, y usted lo puede leer en la Biblia de los testigos de Jehová, de los mormones, de los católicos o la Biblia cristiana. Cualquier Biblia que usted lea le va a indicar de que Jesucristo es el único camino al Padre. El camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice aquí. Entonces dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Yo creo que es una enseñanza que prediqué no hace mucho. Yo mencionaba de que
que la santidad no es lo que te lleva al cielo. O sea, la gente habla, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es cierto. Y yo explicaba que ese versículo está sacado de contexto porque la gente no menciona lo que dice antes de la santidad. No lee de que la Biblia está hablando de las relaciones interpersonales. La Biblia dice, está en paz con todos y en santidad. O sea que en paz y en santidad con todos, o sea, con las personas. Porque es posible que nosotros no seamos santos con las personas. ¿A qué se refiere con eso? A la mentira, al rencor, a la falta de perdón, a los malos pensamientos, a las dudas, a los rencores. No sé si ya lo dije antes, pero que al abuso verbal, al abuso hasta financiero. Hay mujeres que son abusadoras con respecto a las finanzas, con algunos hombres que son bondadosos, y así hay hombres que son abusadores con las mujeres, físicamente, verbalmente y hasta financieramente. O sea, de que esto no es una cuestión de gender, esto no es una cuestión de género, de que sea mujer o hombre. No, el ser humano por naturaleza trae el pecado en sí, y es eso lo que nos destituye de la gloria de Dios. Por ende, tenemos que recibir al Señor Jesucristo, porque a mí siempre se me viene un amigo mío que tiene un bebé, un chiquito, muy lindo el niño, y yo digo, wow, ¿qué legado le va a dejar mi amigo a su hijo? O sea, ¿cuál es la herencia espiritual? ¿Con qué lo va a dejar? ¿Con qué ese niño va a tener que lidiar en el futuro si este hombre es un mujeriego, un tipo que no respeta a la mamá de su hijo, que enfrente de su niño le habla a otras mujeres y hace tantas cosas? Y el niño va a crecer pensando de que ser promiscuo, que ser esto y el otro, porque quiere ser como su papi, es la forma de ser. No, y su papá es un cobarde, un mentiroso y un desleal. Ouch. Pero es la verdad. Y yo hablo con autoridad del tema porque yo fui eso. O sea, porque yo vengo o sea, yo soy un hombre que no crecí en el cristianismo. Yo no, o sea, yo conocí al Señor Jesucristo cuando estaba joven, pero fui un desleal. Yo me fui para el mundo. A pesar de lo que conocía, lo que había servido al Señor, yo creo que lo he mencionado antes, todo el tiempo que muchos pastores y líderes invirtieron en mí, lo hice a un lado porque quería vivir mi vida como yo quería. Y hasta que las cosas, o sea, hasta que pegué contra la pared, y bien fuerte. Entonces me di cuenta que, wow, yo no tenía que haber llegado a ese límite, pero la bondad de nuestro Dios, por la mera bondad del Señor. Uno puede decir, wow, el diablo me hizo esto, y por qué Dios permite. No, es libre albedrío. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y cuando dice la Biblia, este es algo que me gustaría compartirles, que yo decía, ¿verdad?, que Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe para que nosotros podamos ser salvos. Entonces nosotros podríamos decir, oh, wow, es por mi fe que yo soy salvo. Dios me dio la gracia, pero yo puse la fe. Por eso es que dice, y esto no es de vosotros. Esa fe no es tuya o suya. Pues, ¿por qué? Porque la fe es un don de Dios. Por eso es que dice, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, o sea, por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esa fe, no es de vosotros, porque esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos hizo a todos los seres humanos con una porción de fe. Es por eso que los ingenieros se pueden sentar a levantar, o sea, a construir edificios. Los arquitectos tienen esas visiones. ¿Por qué? Porque ponen en efecto esa fe. Entonces, cuando nosotros oímos de parte del Señor Jesucristo, nosotros podemos tomar ese paso de fe. Para ser ateo se necesita fe. Para ser un satánico, un brujo, para ser un político corrupto y ser exitoso con respecto a la corrupción, se requiere fe. Porque hay políticos corruptos que no, ellos creen que están en la verdad, creen que están, pero incorrectos, porque ponen en práctica su fe. Los carteles, o cárteles, como le llaman algunas personas,
cuando tiran la droga, cuando se van a exponer a que los atrapen y que los maten, ellos ponen fe, ellos dicen, vamos con todo. Todos los seres humanos fuimos creados con una porción de fe. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y esto no es de vosotros, esa fe no es tuya, es un don de Dios. Aún esa fe que nosotros ponemos para recibir al Señor Jesucristo es de nuestro Dios. Por ende, tenemos que estar agradecidos. Ya termino casi. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted ve, ese es un proceso. Se lo voy a leer otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, o sea, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Así. Entonces, ¿qué pasa? De que aquí está hablando de una muerte física y una muerte espiritual. Entonces, mire lo que pasó con Nicodemo, y con esto termino, se lo prometo. ¿Ok? Mire lo que pasó. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios y como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así directo. O sea, que el Señor Jesucristo, a qué le vino a decir, sabemos que viene de Dios y que haces milagros. O sea, que le estaba dando exaltándolo así, pues haciéndolo sentir de cierta forma. Y el Señor Jesucristo se le fue directo a la yugular y le dijo, ¿sabes qué? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el Espíritu Santo plasmó esto en la Biblia para que nosotros ahora podamos predicarlo. Nicodemo, aquel varón, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesucristo le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua y espíritu? ¿Ok? Cuando nosotros nos bautizamos, el bautismo tiene que ver con que a uno lo sumerjan completamente en el agua. Eso es simbólico que cuando nosotros entramos al agua, morimos con Cristo y cuando salimos del agua, resucitamos con Cristo. O sea que estamos hablando de que el viejo yo muere, se queda enterrado, pero el nuevo yo va a salir. Entonces, por eso es que la Biblia dice en Marcos 16, dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y al que cree y sea bautizado será salvo. Eso es lo que dice la palabra. Y estas señales seguirán a esos nuevos convertidos, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos en los enfermos y sanarán y hablarán otras lenguas. O sea, las promesas del Señor son grandes, son maravillosas y son gratuitas. Es para usted, para su esposo, para su prometido, para sus hijos. Mire, mire, escuche lo que le voy a decir. Nada nos garantiza un mañana. Hoy en día la gente está muriendo de cáncer, ataques de corazón, gente joven. Yo perdí un amigo mío, no es que lo perdí, sino que se fue con el Señor, porque yo sé que lo voy a volver a ver. Él falleció, hace unos meses atrás, un hombre de 39 años, un músico, que estábamos hablando el día anterior como si nada, hablando de nuestros hijos y cuestiones. Nada nos garantiza un mañana. Así que si usted servía al Señor y le había dado al Señor su vida, mire, vuelva a casa, ahí sentada en su cuarto, hágale una oración al Señor. Él es papá, Él la ama a usted. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. No se tarde, no se tarde. Y mire, tárdese más para ir a una iglesia. Vaya, si usted quiere cogerla suave, para meterse a una congregación, porque usted quiere estar en la congregación donde se estudia la Biblia, donde se predique la Biblia, donde usted puede meterse a servir, no a la iglesia, no a la congregación
hablando del templo, a la organización, perdón, sino a las demás personas. Pues cuando nosotros servimos a las personas, estamos sirviéndole a Dios. La Biblia dice de que el que le dé un vaso de agua a uno de sus hijos, ese favor se le va a ser recompensado. La Biblia dice que al pobre da, a Dios presta. Entonces, involúcrese, quite los ojos de usted y vea la necesidad de los demás. Si usted es padre de familia o usted es madre soltera, métase en una iglesia, busque al Señor, reciba al Señor Jesucristo como Señor Salvador, déjele ese legado a sus hijos. Y mire, ve, cuando usted cuida a los hijos de Dios, Dios les cuida a los suyos. Yo no estoy hablando de un quid pro quo, que yo te doy y tú me das. Así como la gente dice, si ofrendas, si das diezmo, Dios te va a dar. Olvídese eso. Así no funciona Dios. Dios nos da sin que nosotros diezmemos. Cuando nosotros diezmamos de lo que Él nos da por agradecimiento, como honra, de decir, wow, te traje esta porción de lo que tú me has dado. Y gracias. Uno no diezma ni da ofrenda para que Dios le dé. Si hay otras personas que enseñan de otra forma, mi respeto para ellos. Mario Giovanni Carr, como le dice a usted, que uno cuando diezma, cuando ofrenda, cuando sirve al Señor, no sirve para que Dios le dé, sino por lo que ya Dios nos dio. Yo sirvo porque ya Dios me dio la salud para hacerlo. Cuando diezmo y ofrenda, lo doy porque si lo tengo es porque ya Dios me dio y yo estoy dando lo que Dios me dio. Pero ese no es el punto. La cosa es que busquemos del Señor, busque de Dios, porque Dios la ama, Dios lo ama. Si usted nunca ha recibido al Señor Jesucristo, este es el momento de salvación. Mire, ve, ahí, mire, ve, otra vez. Mire, solo cierra sus ojos y dígale al Señor, Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Repita conmigo. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo necesidad de un Salvador. Por lo tanto, Dios, yo abro mi corazón voluntariamente y recibo al Señor Jesucristo como mi Señor Salvador. Yo creo en mi corazón de que el Señor Jesucristo vino para darme vida eterna y vida en abundante. Yo creo de que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Espíritu Santo, te recibo. Gracias por la salvación. De este día en adelante, Padre, yo voy a vivir para ti. Gracias por amarme. En Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Ha sido un privilegio, una bendición. Esté pendiente del canal Mario J. Cárcamo. Si gusta, comparte este mensaje con alguien que usted considere que la palabra le va a ser de bendición. Y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.